Bienvenidos, amiguitos. Estamos muy gozosos porque nos acompañan en el estudio de la lección número 4, que se titula Talento que se volvió tóxico. El versículo para memorizar dice: más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero ay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 y 10. Es tiempo de orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su santo y glorioso nombre. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad de estudiar esta lección. Por favor, Señor, acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. El mensaje de la lección es: logramos más si trabajamos junto a alguien en vez de en contra de alguien. Vamos a imaginar la siguiente escena. Tu familia está sentada en la mesa y todos parecen estar hablando al mismo tiempo. Tú quieres decir algo, pero ¿cómo logras llamar su atención? ¿Qué harías si lo que tienes que decir es realmente importante? ¿Le daría un golpe a la mesa? He aquí la historia de un hombre joven que estuvo tratando de llamar la atención de su padre por 2 años. Absalón llevaba 2 años esperando para poder hablar con su padre, el rey David. Aún no había sido llamado ante la presencia del monarca. Sabía que su padre estaba molesto con él desde que había matado a Amnón, otro de los hijos de David. Absalón había huido por un tiempo, pero estaba ahora de regreso en Jerusalén por permiso del rey. Pero ya no era como en los viejos tiempos. No se le permitía vivir en el palacio con los privilegios de príncipe que anteriormente había tenido. Así que llamó a Joab, la mano derecha de David, pero éste le dio la espalda y no vino, tampoco cuando lo llamó por segunda vez. Finalmente Absalón decidió tomar medidas drásticas, prendiendo fuego al campo de Joab a fin de llamar su atención. Sí que lo logró. Joab vino corriendo a ver a Absalón. Estoy harto de vivir en Jerusalén, ignorado por todos, sin poder ver al rey. Debí haberme quedado en Jesús, dijo Absalón, pues estaba acostumbrado a resolver las cosas a su manera. Después de todo, él era un príncipe y muy apuesto, por cierto. No había en su cuerpo defecto alguno, desde sus pies bien formados hasta su gruesa y brillante cabellera. Cada año tenía que cortarla, no porque no le gustara llevar el cabello largo, sino porque le pesaba. Finalmente, se le concedió a Absalón aparecer ante el rey. Se inclinó respetuosamente ante su padre, quien le mostró aceptación besándolo. Superficialmente parecía que la relación había mejorado. Sin embargo, aún quedaban grandes problemas. Absalón tenía unas raíces de amargura en lo más profundo de su corazón. Sentía que nunca le habían brindado la atención que se merecía y ahora estaba decidido a obtenerla por sí mismo. Alquiló un carro y caballos y 50 hombres que corrían delante de él mientras paseaba por toda Jerusalén. También empezó a pararse en la puerta principal de la ciudad, por la que pasaban gente de todas partes del reino a presentar sus problemas legales ante el rey. ¿De dónde eres?
Preguntaba Absalón con voz amigable, y luego que la persona había hablado por un rato, él comenzaba su discurso. Bien, el asunto que te trae a Jerusalén es importante, pero desafortunadamente nunca llegará a oídos del rey, les decía. ¿Cómo me gustaría poder hacerme cargo de estos asuntos? Yo me aseguraría de que todos fueran tratados justamente. Entonces besaba a la persona afectuosamente, algo que era costumbre entre los hombres de aquel tiempo. Este hombre sabía realmente cómo mantener de su lado a las personas. Pronto muchos estuvieron listos para seguirlo a él en lugar de a David. Simulando salir de la ciudad hacia una ceremonia religiosa, Absalón envió mensajeros por todo el país que decían: cuando oigan el sonido de la trompeta, dirán: Absalón es rey en Hebrón. El rencor enraizado en el corazón de Absalón se había convertido en una rebelión. La noticia de la rebelión de Absalón pronto llegó a Jerusalén a oídos de los siervos de David. El pueblo de Israel se está levantando contra ti, con Absalón como líder, anunció un mensajero real del palacio. David supo que era hora de huir. Más de 600 personas, incluyendo a David, abandonaron ese día Jerusalén para poner sus vidas a salvo. Muchos permanecieron fieles al rey, como el extranjero Itaí y los levitas que llevaban el arca, mientras que otros se rebelaron y se unieron a las fuerzas de Absalón. Nuestro mundo es el escenario de un conflicto cósmico entre Dios y Satanás. La rebelión de Absalón nos recuerda a la que Lucifer protagonizó en el cielo contra Dios. Al igual que Lucifer, Absalón tampoco estaba satisfecho con su padre el rey, por eso conspiró para usurpar el trono. Su ambición egoísta lo llevó a utilizar su influencia para cuestionar la autoridad de David y para guiar al pueblo a ser desleal al rey. Eso fue exactamente lo que hizo Lucifer en el cielo. El gran conflicto entre el bien y el mal nos enseña lecciones sobre el carácter de Dios. Como Dios es puro amor, no destruyó a Lucifer, sino que le dio tiempo para arrepentirse de su pecado y volverse a Dios. Dios nos demuestra que su carácter es puro amor al ofrecernos un plan para nuestra salvación. Al enviar a su Hijo a este mundo, nos dio la posibilidad de alcanzar la vida eterna si tenemos fe en Él. Si aceptas su amor, tu vida cambiará por completo. Recordemos el versículo para memorizar. Más valen 2 que 1, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero ay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 y 10. El mensaje de la lección es: logramos más si trabajamos junto a alguien en vez de en contra de alguien. Hoy domingo en la actividad, lee 2 Samuel capítulo 14 versículos 25 y 26 y el relato de la lección de esta semana. Además, piensa en alguna manera de crear bloques que tengan escritas las palabras del versículo de memoria. Ordénalos de manera que formes un altar, una puerta o una pared. Ubica tu creación en un lugar visible y trata de pensar en estas palabras cada día. Comienza a aprender el versículo clave para memorizar. Pide a Dios que te ayude a usar los talentos que te dio para hacer el bien. Cantemos la alabanza. Busca primero. Y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Es tiempo de orar. Querido y buen Dios, gracias por su amor y su misericordia. Y ayúdenos, Señor, a usar los talentos y dones que nos ha dado para el bien. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo
te amamos.